Hola, pues vamos a continuar con este tema de las neurociencias. La unidad 2 se llama Una mirada a la psicología desde las neurociencias y el objetivo es plantear un semblante general de la evolución y el desarrollo del sistema nervioso, considerando la relación entre los cambios estructurales a nivel fisiológico y los cambios funcionales en las capacidades sensoriales, la conducta y el funcionamiento del pensamiento, a fin de entender la interdisciplinariedad entre las neurociencias y la psicología. En otras palabras, de lo que se trata es de entender un poquito la estructura del sistema nervioso y ver cómo esto se relaciona con nuestras capacidades psicológicas y también entender esta relación que existe entre la psicología como ciencia y las neurociencias. Eh, ya habíamos comentado en algún momento que nosotros no podemos desconocer las neurociencias porque es parte de la manera en la que conformamos una hipótesis de trabajo cuando hay un caso, sobre todo en los casos clínicos. Hay dos conceptos básicos que provienen de la biología, la filogénesis y la ontogénesis. Dentro de la teoría evolutiva se habla de filogénesis cuando estamos considerando la evolución de un organismo a su estado actual. Por ejemplo, en el ser humano se considera que hay previas especies que dieron origen al ser humano. Entonces, todos los animales, desde la teoría de la evolución, han estado expuestos a cambios a lo largo de miles de años que les ha llevado a su condición actual. Y la ontogénesis es el desarrollo o la evolución que vamos manifestando a lo largo de nuestra vida. Ahí hablaríamos de un organismo que va desde la evolución, podríamos considerar desde el óvulo, la fecundación, hasta llegar al ser humano en todo su proceso, que es el ciclo de la vida, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Entonces, la filogénesis en el sistema nervioso considera esta evolución del cerebro dentro de la especie. Y muchas veces también se ha llegado a hacer estudios comparativos entre distintas especies y sus capacidades y conductas. Entonces, desde la teoría de la evolución biológica, la filogénesis comprende todos estos cambios en los seres vivos, desde la forma primitiva hasta una determinada especie. En este caso, nos referimos a las transformaciones experimentadas en su sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso de las especies se puede parecer en muchas cosas en ciertas especies, pero también tiene características que lo distinguen. En sí, ¿cuál es la función del sistema nervioso? Pues controlar distintos procesos. Los de la sensibilidad, que tiene que ver con captar estímulos y que permite la comunicación entre el organismo y el ambiente. Es decir, si no escuchamos, si no vemos, si no tenemos la capacidad gustativa, el olfato, etcétera, entonces perderíamos esta relación o esta comunicación con el ambiente. Por otro lado está la motricidad, nuestra capacidad de desplazamiento y movimiento de nuestro cuerpo, movimientos voluntarios e involuntarios que también son parte de esta relación o este vínculo con la especie y en cuestión de la sobrevivencia. También están las funciones anatómicas, control de procesos internos de orden vital. Por ejemplo, el sistema nervioso está controlando cuestiones como la respiración, cuestiones como el ritmo cardíaco, también el funcionamiento de nuestras distintas glándulas endócrinas, exócrinas, y otras funciones de las que no somos conscientes. Y luego también tenemos las funciones
de conciencia y voluntad, nuestras funciones de pensamiento, como el uso del lenguaje, como la toma de decisiones, la creatividad, entre otras cosas. Entonces, es muy importante detenernos a comprender el sistema nervioso. Ahora, desde la biología se habla de las distintas funciones del sistema nervioso de acuerdo a las características de los grupos de especies. Tenemos seres unicelulares. Este grupo se encuentran los protozoarios, así también como la amiba, interactúan en el medio a partir de una membrana citoplasmática que permite establecer funciones de sensibilidad, irritabilidad y protección. Esto quiere decir que estos organismos reaccionan a sustancias químicas sobre todo, y esto también les permite el contacto con el ambiente y las funciones de sobrevivencia. Entonces, sus funciones elementales, esas son las funciones más elementales, que es responder a los estímulos, sobre todo aquellos que tienen que ver con los alimentos, y a reaccionar. Esa sería la parte más elemental. Y todavía no tienen un sistema nervioso desarrollado, sino que tienen membranas que les permiten este contacto con el ambiente. Luego tenemos los invertebrados, es decir, aquellos que no tienen sistema óseo, como los esponjarios, esponja de mar, los calenterados, hiedras y medusas, los anélidos, eh, vermes y antrópodos. Desempeñan funciones sensitivas y motoras, es decir, no nada más reciben información y reaccionan, sino que también generan movimientos, desplazamiento, etc. La esponja de mar posee un sistema elemental llamado neuroide, o sea, como el inicio de un sistema nervioso, muy, demasiado básico. Los calenterados cuentan con epitelios, pequeños filamentos que también tienen esa función parecida al sistema nervioso, especializados. Y los anélidos cuentan con células de asociación. Entonces, más o menos esa sería Pero los vertebrados, pues son los que tienen una conformación más compleja. Entre los vertebrados, pues encontramos a los mamíferos, y entre los mamíferos encontramos al ser humano. Poseen un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, contando con neuronas sensitivas, motoras y musculares, activando respuestas reflejas, órganos sensoriales especializados y coordinaciones complejas como puede ser el movimiento. Entonces, sus cerebros pues están compuestos de dos hemisferios, también poseen un cuerpo calloso, tálamo, hipotálamo, distintas mesencéfalo, distintas partes que coordinan funciones complejas. Y pues hay distintas especies en esta categoría. El siguiente esquema pues nos muestra algunas de estas especies. Tenemos entre los protozoarios a las amibas, los esponjarios, estaría esta que es la esponja de mar, calenterado, la medusa. Si se dan cuenta, la medusa pues nada más tiene un movimiento así muy elemental para desplazarse. Anélido, la oruga, que también tiene un movimiento un poco más complejo que la medusa. Antrópodo, el escarabajo, pues que ya tiene un movimiento bastante complejo. Y de ahí ya entramos a los vertebrados como los peces, el pez carpa, la salamandra, entre los anfibios y los reptiles, las aves como la grulla,
Llegamos a los mamíferos como el orangután. Más o menos esto sintetizado sería el proceso de toda la complejidad de las especies, yendo de lo más simple a lo más complejo. Es decir, a veces hablamos de distintos organismos entre los que están los unicelulares, los invertebrados, los vertebrados, y llegamos todavía entre los vertebrados a más complejos. Los vertebrados entonces tienen un sistema nervioso ya muy parecido al del ser humano. Poseen cerebro, médula espinal y pues funciones que nosotros podemos entenderlas. Por ejemplo, ahora que han estado observando mascotas, entonces vamos a ver que estas tienen pues también comportamientos complejos, no tanto como los del ser humano, pero sí muchos comportamientos que requieren un manejo de articulaciones motoras, por ejemplo en el caso del gato, del perro, eh, y control sensorial también. En todos estos animales tienen muy buenos sistemas sensoriales bien coordinados. Existen muchas similitudes entre los seres humanos y el resto de los animales vertebrados en las características del sistema nervioso, estando emparentados de una manera estrecha con los mamíferos placentarios, es decir, todos aquellos eh, animales que nacen de la fecundación y de el resguardo del feto en una placenta. Similitudes anatómicas pues son esta del sistema, la columna vertebral que envuelve la médula espinal, similitudes en el comportamiento, uso de herramientas, o sea, pueden valerse de algunos objetos que hay a su alrededor, el encéfalo localizado en el cráneo. En todos estos animales pues vamos a encontrar el encéfalo en esta parte, y en el comportamiento pues habilidad para construir refugios, ¿no? Entonces, eh, órganos sensoriales complejos en todos estos animales, y también viven en comunidades, ¿no? Como las hienas, como los felinos, etcétera, ¿no? De 10 a 12 pares craneales que emergen del encéfalo, algunas de sus funciones, incluso pues las ratas tienen funciones de memoria, sistema nervioso autónomo, y también hay una noción en todas estas especies de el espacio y el tiempo. Sistema nervioso central y bueno, pues también algunas funciones controladas por el sistema nervioso central, como esta parte de los reflejos, la coordinación motora, la coordinación sensorial, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, hablamos de un cerebro que desde la teoría de la evolución, pues el cerebro también evoluciona y tiene características adaptativas. ¿Ok? La ontogénesis del sistema nervioso. La ontogénesis entonces decíamos que es la evolución, pero del individuo en todo su ciclo vital, desde el momento de la fecundación hasta la vejez y la muerte, ¿no? El concepto de ontogénesis o morfogénesis se refiere al desarrollo del organismo desde la fecundación del óvulo hasta la adultez. En lo relativo a los contenidos del programa de psicología, nos centraremos en el tema de los cambios del sistema nervioso, algo muy, muy importante, porque nosotros podemos observar que en nuestra especie, un recién nacido, un niño de 2 años, un niño de 5 años, un niño de 7 años, un niño de 10 años,
un adolescente de 15, un joven de 20, 25 años, etcétera, va cambiando también nuestras, sobre todo antes de los 20, nuestras capacidades, ¿no? Se van haciendo cada vez más sofisticadas conforme vamos avanzando en esta ontogénesis. Desde el enfoque de las neurociencias, la conducta humana tiene estrecha relación con la participación integral de las células nerviosas. Entonces, en el desarrollo del sistema nervioso del feto, pues aquí podremos encontrar algunas características muy resumidas. A los 18 días después de la fecundación, hay una diferenciación entre el ectodermo y el endodermo. En el embrión, el ectodermo se convierte en el tubo neural en un futuro y posteriormente formará el cerebro y la médula espinal. A las 4 semanas de gestación proliferan las células en las paredes del tubo neural y se desarrollarán 3 vesículas que tomarán la forma del cerebro anterior, del cerebro anterior, del cerebro medio, que es la parte central donde se encuentra, eh, por decirlo así, el cerebelo y todas estas partes, y el cerebro posterior, que es esta parte más frontal. A las 5 semanas de gestación se definen el cerebro anterior y el cerebro medio y el cerebro posterior, apreciándose partes como los hemisferios, el tálamo, el hipotálamo y el bulbo raquídeo. A las 9 semanas de gestación y hasta el nacimiento comienza a formarse la mielina. La mielina es muy importante porque es la protección de las neuronas que tienen mayor longitud en sus axones, y entonces esto también determina muchas de las capacidades más finas que va presentando el niño, ¿no? También en el cerebro empiezan a aparecer las circunvoluciones y las fisuras de la corteza cerebral, o sea, empieza a notarse todas estas arruguitas características de la corteza cerebral y las comisuras intercerebrales, o sea que hay entre un hemisferio y el otro. El cerebro pesa aproximadamente al nacimiento del niño entre 300 y 350 gramos aproximadamente. También ahí tiene que ver la raza y las características de los padres y demás, pero bueno, o sea, en un promedio, desarrollando perfectamente las áreas corticales primarias, somatosensoriales y motoras, áreas corticales. O sea, la corteza cerebral entonces ya tiene áreas para el movimiento y para la percepción, lo cual quiere decir que el niño, más bien al nacimiento, el recién nacido, este, ya comienza a perfeccionar sus órganos sensoriales, tiene relaciones auditivas, esa pues desde que está en el vientre de la madre, pero te comienza también a afinar su órgano visual y los demás órganos, ¿no? Gustativo, olfativo y demás. Las funciones primarias somatosensoriales, como pudiera ser, bueno, las sensaciones que tiene el ambiente, eh, el movimiento, etcétera, y las motoras, el desplazamiento. Entonces aquí tenemos el cerebro. eh, Desde los 3.5 meses pesa 12 gramos, 5.5 meses 2.5 gramos, 7 meses 60 gramos, 9 meses 180 gramos, y ya después del nacimiento, pasando algunas semanas, pues muy rápido va a alcanzar el peso de 500 gramos. Entonces, uno de los índices de desarrollo del sistema nervioso es el peso del cerebro. O sea, un médico tiene que calcular más o menos
por sus dimensiones, el peso del cerebro del niño. En el presente esquema se muestra pues esta evolución y vamos a ver cómo estos tamaños se van duplicando muy fácilmente, crecen exponencialmente, por decirlo de alguna manera. Eh, y cuando el niño ya, digamos, nace, ya tiene una gran cantidad de neuronas que no están interconectadas, sino que a través de el desarrollo de habilidades con el ambiente es que esas neuronas van a tener interconexiones o conectarse entre unas con otras. Entonces aquí tenemos este cuadro muy útil que nos puede dar una idea de las capacidades de los pequeños, ¿no? Dice que el nacimiento fleja las articulaciones, es decir, que las retrae las articulaciones y comienza a aumentar la velocidad de los movimientos, o sea, comienza a ejercitarlos. No hay un lenguaje como tal, sino algo que se llama prelenguaje, que es el llanto como un reflejo. Se dice que el llanto no tiene un sentimiento en sí, sino es un reflejo. Y este reflejo pues permite la respiración y también la sobrevivencia porque es un aviso de las necesidades del niño. Comienza al mes a levantar el mentón, o sea, empieza a tener un movimiento de cabeza. A los 2 meses ya tiene un llanto intencional, esto quiere decir que llora para recibir comida o algún tipo de atención. A los 3 meses estira la mano así, así, sin acertar, o sea, está así como que no le atina las cosas. Dirige la mano hacia los objetos y agarra con los dedos índice y pulgar, o sea, trata ahí de hacer primeros movimientos de prensión. Em, las guturaciones y sonidos vocálicos con duración de 15 a 20 segundos. Entonces, si pueden imaginarse que el niño cuando está pequeño está haciendo ejercicios, o sea, esos son los sonidos que hacen los niños y los van extendiendo en el tiempo, lo cual quiere decir que están ejercitando las cuerdas vocales que posteriormente va a dar lugar al habla, ¿no? Ya en su debido tiempo. Eh, y también empiezan a mostrar reacciones emocionales. Se sienta con ayuda, o sea, el padre mueve al niño y se mantiene un ratito sentado. Y en la cuestión del lenguaje, pues ya hay balbuceo. En la cuestión de motricidad se sienta en el regazo, o sea, cuando uno lo tiene sostenido, toma objetos con los dedos, o sea, ahí sí ya tiene una mayor precisión motora en la mano, imita sonidos en la cuestión del lenguaje, o sea, si uno le canta o algo así, entonces trata él de seguir el ritmo y aparecen los fonemas eh, que son de tipo consonante. No sé, no, la A es vocal. Entonces, bueno, ciertos sonidos. Se sienta en una periquera, o sea, si ya uno lo tiene ahí en su sillita para comer, entonces, y además le puede uno poner móviles a los 6 meses. Entonces vemos cómo esta evolución es muy rápida para lo que el niño va haciendo de un mes a otro, es realmente un proceso muy rápido. A nosotros nos puede parecer insignificante, pero dentro de los progresos que hay en el niño, es una gran evolución. A los 7 meses se sienta sin ayuda y en cuestión del lenguaje tiene intercambios vocálicos con el adulto. Le hace uno tala y te repite, ¿no? Eh, y esto le llaman protoconversación, que quiere decir como que el primer indicio de un intercambio de comunicación. A los 8 meses se mantiene de pie sin ayuda, o sea, puede hacer un solito que le llaman. A los 9 meses se pone de pie ayudándose con los muebles, o sea, ya él
A los 8 meses con ayuda y a los 9 meses se sostiene de los muebles. De repente uno puede encontrar al niño parado y, bueno, pues cómo le hizo, ¿no? Imita palabras en la cuestión del lenguaje, mostrando un repertorio de 3 a 5 palabras que las elementales, las primeras que va a producir el bebé, pues son las más fáciles. Ma, pa, mamá, papá. O sea, y empieza con las guturaciones, que son sonidos de la garganta. Luego va a las sílabas, que es bla, ta, ma, pa. Y luego ya esto lo va llevando a la palabra, ¿no? Tal vez acá en este cuadro está un poquito adelantado porque el promedio es a los 11 meses. En el movimiento empieza el gateo a los 10 meses y utiliza palabras de manera global. Una palabra global quiere decir ma, o sea, eso significa, no sé, quiero comer o algo así, ¿no? O sea, es una necesidad, expresa algo muy, mm, que nosotros diríamos en muchas palabras. Camina con ayuda a los 11 meses, lace y agarra objetos, entonces ya tiene una capacidad de coordinación más perfeccionada, aumenta su repertorio de palabras y comienza a asociar ya en esta parte del lenguaje. Se mantiene de pie sosteniéndose en los muebles y en cuestión motriz a los 12 meses y imita y ya tienen significado sus palabras, ¿no? Palabras muy, muy simples. Ya tienen una asociación con las cosas que hay a su alrededor. A los 13 meses trepa varios escalones. En, a esa edad de 13 meses ya comienza el lenguaje. Ahí sostiene el pie sin su ayuda, dice a los 14 meses. Utiliza holofrases. Holofrases quiere decir una palabra que significa un contexto, ¿no? Los niños no empiezan a utilizar muchas palabras, sino una palabra tiene un gran significado y después las van perfeccionando. Entre los 15 y los 18 meses ya camina sin ayuda, ya sin problemas, y el repertorio va formándose entre 20 palabras, mamá, teta, papá, da, tú, no sé, hay muchas cosas ahí que va diciendo. De los 19 a los 24 meses, su vocabulario de palabras y frases con sentido es de 2 a 3, es decir, ya conforma palabras, ya conforma frases con 2 o 3 palabras. Quiero teta, mamá, o sea, algo así, ¿no? Usa sustantivos, verbos y calificativos, o sea, ya hay un perfeccionamiento en el uso del lenguaje. Este, a los 24 meses emplea 300 palabras e incluye pronombres personales y posesivos. O sea, ahí ya estamos hablando de un niño que ya está hacia los 2 años. A los 2 o 3 años camina apresuradamente, salta sobre una o dos piernas y en el lenguaje utiliza de 890 a 1200 palabras, emplea verbos auxiliares y una sintaxis correcta, o sea, utiliza el lenguaje de manera como el adulto, ya es el niño ya se puede dar a entender con el adulto a través de la palabra y esto le abre su mundo social. De los 4 a los 5 meses culmina dominando la carrera, es decir, se avienta sus carreritas y cambiando de dirección y velocidad. De repente va a la izquierda y se mueve a la derecha, entonces ya tiene mucha agilidad. Perfecciona las habilidades del lenguaje simbólico eh, a esta edad, que es además la edad en donde los niños les gustan los cuentos y todo eso, y eso es por su capacidad para simbolizar. De los 6 a los 7 años salta distancias de 30 centímetros, o sea, brinca, y de manera continua puede brincar en sus piernas, adquiere madurez cognitiva en la cuestión del pensamiento.
Y hay un proceso muy importante que es la mielinización, que comienza a los 3 meses después de la fertilización, o sea, comienza muy temprano, pero al nacimiento son pocas las áreas del cerebro mielinizadas, o sea, no comienza temprano, pero no se generaliza tan rápido. Cuando hay mielinización, el niño adquiere una gran cantidad de habilidades, siendo los centros del tallo cerebral los que presentan un mayor avance al respecto, que esto quiere decir que tiene que ver también con algunas coordinaciones de tipo muscular, facial, etcétera. Debido a la sobrevivencia, les voy a señalar aquí, debido a la sobrevivencia durante dicha etapa, que en dicha etapa depende de sus reflejos, también eso es importante. El reflejo de prehensión, que es tomar un objeto, el reflejo del moro, que es estremecerse hacia atrás ante un ruido, el reflejo, también si uno le pasa una pluma, entonces extiende los dedos de los pies, o sea, todas estas cosas son conductas del sujeto. Los avances en la conducta motriz dependen de la mielización, o sea, todo esto que vimos de coordinación motora, quiere decir que sus células nerviosas, las que tienen axones más largos, las que tienen conexiones con otras neuronas de mayor distancia, ya tienen una capa protectora que les permite también perfeccionar sus habilidades. Un niño que tuviera deficiencia en la mielinización va a tener algunos retrocesos, o algunos, más que retrocesos, lentitud en su evolución. Al mielinizarse en tracto piramidal, se logran gran parte de destrezas de los primeros 4 años de vida. Sin embargo, la precisión de la motricidad, esta poder agarrar objetos, escribir y todo esto, se logra hacia los 5 años. O sea, cuando el niño ya está agarrando plumas y rayando paredes y cuadernos. Y esto depende de la mielinización de las áreas de asociación de la corteza cerebral. Las áreas temporales hacia los lados primarias mielinizan antes de las áreas parietal hacia la parte de arriba. Esto quiere decir que hacia acá está la comprensión del lenguaje y y hacia arriba algunas funciones motoras. Esto quiere decir que el lenguaje se va perfeccionando primero y luego se va perfeccionando la parte motora. Si ven ustedes el lenguaje entre los 2 años, pues ya el niño ya puede tener una comunicación con un adulto. En estas últimas culminan la maduración ya mielinización y en el perfeccionamiento de habilidades motoras, culmina hacia los 15 años. ¿Sí? Entonces, hay toda esta cuestión de ontogenia del cerebro. Esto pues la podemos aquí reflejar en varias habilidades. El lenguaje surge en un proceso complejo que involucra la articulación, que sería lo físico, lo psicológico y lo social. Un niño que se retrasa en el lenguaje, entonces va a perder ciertas capacidades de contacto con el mundo y sobre todo de contacto social. Depende de la estimulación ambiental, pues sí, en gran medida, si el niño ya tiene esas neuronas ya maduras, necesita también tener el apoyo del ambiente, ¿no? Ahí el que uno tenga a los niños ahí caminando o hable con los niños, todo esto es muy importante. El control motor fino y el desarrollo de habilidades simbólicas. Todo eso es también parte de la estimulación ambiental. Comúnmente se observa un desarrollo paralelo entre la conducta motora y el lenguaje. O sea, parece que van de la mano, aunque sí tienen ciertas separaciones. La lengua y los labios alcanzan un control motor antes que los dedos y las manos. La lengua, que sería la parte de primero hablar y luego perfeccionar el movimiento de las manos. Eso es muy interesante observar niños también. Comúnmente se observa un desarrollo paralelo.
Hacia los 3 años, el niño logra la mitad de la capacidad de lenguaje hacia los 3 años. Y a los 12 años culmina su adquisición completa de su repertorio lingüístico. Fonología, que serían los sonidos, léxico, que serían las palabras, y gramática, que sería la combinación de esas palabras. Las etapas del lenguaje del niño. Bueno, esto lo saltamos. Y entre las habilidades del pensamiento que logra, pues hay funciones ejecutivas, que son un conjunto de funciones cognoscitivas que permiten establecer un plan, o sea, la planeación que hace de las cosas la persona, un lenguaje y ideas coherentes, y además puede proyectar metas, las habilidades para la planeación y la organización de la información, la flexibilidad del pensamiento, el control de impulsos. O sea, todas estas habilidades que ustedes ya tienen a la edad, imagínense todo lo que les costó llegar a ellas. Dichas habilidades se relacionan con la maduración, la mielinización de las áreas prefrontales. El pensamiento simbólico desde la psicogenética hacia los 18 meses comienza, o sea, el que las cosas tengan un significado, como en el manejo de la palabra, del abecedario, a veces hasta en el juego hay simbolismo y demás. El niño es capaz de concebir objetos que no se encuentran en su percepción. Por ejemplo, puede imaginar que, no sé, con un objeto imitar un avión, y quiere decir que está representando un objeto que no lo tiene en ese momento, pero lo puede simbolizar. Es alrededor de los 8 meses de vida que la corteza cerebral acelera su desarrollo, haciéndose más importante la estimulación proporcionada al niño y la relación del entorno. Eso quiere decir que hay momentos en donde el desarrollo va por sí mismo antes de los 8 meses, o sea, es ya la evolución, pero hay momentos en donde la estimulación comienza a ser más importante. Cuando el cerebro ya está llegando a ciertas etapas de madurez, la estimulación de los padres, de la familia, cumple una función muy importante. Por eso no diferenciamos tan claramente entre dónde la personalidad se forma desde lo biológico y dónde desde lo social. Se hace más importante bueno, poco a poco se hacen más evidentes las habilidades simbólicas, o sea, el pensamiento humano ya. El lenguaje, la comprensión y perfeccionamiento del lenguaje no únicamente se relaciona con la sinapsis, con la conexión entre neuronas, sino con la mielinización, que permiten la maduración encefálica para la actividad de las áreas del lenguaje. Entonces, entendemos por mielinización, lo repito, esta conformación de una protección que es como una especie de sebo, como si fuera mantequilla, sobre el cordón de la neurona, que se le da el nombre de axón. Ya después iremos viendo estas partes del cerebro. Ahorita me interesa pues que quede esta parte de las funciones y de cómo evolucionamos en el aspecto ontogenético. También está el desarrollo prenatal, el desarrollo postnatal, que esto pues ya sería lo que ya hemos estado hablando. Eh, en el desarrollo prenatal pues es muy importante la alimentación que lleva la madre, la exposición a ciertas sustancias contaminantes, pues el no consumir ciertas sustancias como alcohol, tabaco, algún tipo de medicamentos que pueden dañar al feto. Es muy importante que la madre reciba ácido fólico, porque el ácido fólico refuerza la maduración del sistema nervioso. Y es también importante el complejo B, porque el complejo B está muy centrado en la conformación del sistema nervioso. Eh, también pues ya hablamos de las sustancias, los medicamentos, los contaminantes.
El desarrollo postnatal pues tiene que ver también con una buena alimentación, de lo cual en los primeros años pues la leche materna es fundamental, ¿no? O sea, hay leches de fórmula, pero nunca vamos a encontrar algo que sustituya a la leche materna, por lo menos en los primeros meses de vida. El vínculo afectivo también es una cuestión importante. Los padres que cargan, que hablan a sus hijos, que les dan cierta aprobación, los cuidan y los atienden, eso ayuda también al desarrollo, pues incluso del sistema nervioso, ¿no? O sea, un niño sin atención, entonces queda como medio atrofiado en las cosas, ¿no? La estimulación ambiental y la atención que se le da al niño en cuestión de cuidados, comunicación, transmisión de seguridad psicológica. También es importante el chequeo del desarrollo del niño, o sea, que lleve una supervisión y que vayan viendo que su evolución en el sistema nervioso está, pues, al día.